Y vamos a empezar a ver la oración que hizo Esdras, una oración de confesión. Y yo creo que hay mucho que aprender en esta oración, hermano. Así que la intención en las próximas semanas es que tú y yo profundicemos un poquito más sobre esto. Sí, la próxima semana es aniversario, hacemos una pausa y regresamos, sí, hasta dentro de 15 días, pero vamos a ver cómo es una oración de confesión, ¿sí? Es bueno aprender, hermano, la Biblia nos enseña hasta cómo orar. Jesús mismo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús enseñó cómo orar. Y esta oración, hermano, nos va a enseñar cómo tú y yo hoy podemos confesar nuestro pecado, pero también el pecado de nuestro pueblo, hermano. A veces caemos en la tendencia que el mundo tiene de quejarnos por el mal que hay a nuestro alrededor. Nos quejamos de gobierno, nos quejamos de que no hay agua, de que no hay luz, que un servicio ya no está funcionando, el transporte, bueno, de muchas cosas nos quejamos. Nos quejamos de cuánta maldad en las calles, muchas cosas. Caemos a veces en eso, pero pocas veces dedicamos tiempo a orar, hermano. Yo pienso que si invirtiéramos o si cambiáramos los tiempos de queja a oración, otras cosas serían en nuestra ciudad, hermano. ¿Sí lo crees? Yo creo que si de verdad dejáramos de quejarnos, si nos pusiéramos a orar, habría cambios, hermano, en nuestro pueblo. En la mañana hablamos de la iglesia como una comunidad y hablamos de que tú y yo como iglesia, hermano, podemos influir en nuestra sociedad. Si tú y yo como iglesia vivimos como debe ser, en armonía, ayudándonos, buscando el bien de los demás, nuestra ciudad es impactada, hermano. Y la historia de la humanidad lo confirma. Piensa, en la mañana platicamos de eso: hospitales, escuelas, orfanatos, un montón de instituciones el día de hoy. ¿Quién las fundó o cómo empezaron? Las iglesias, ¿sí? Si tú vas en la historia desde los primeros años de la iglesia, a través de toda la historia, muchas de las escuelas más famosas hoy en día fueron fundadas por cristianos, por iglesias que querían educar a su gente, a su pueblo, y pusieron una escuela. Y esa escuela fue evolucionando hasta que llegaron a ser grandes universidades, que hoy pues son referente, ¿sí? Tú y yo podemos hacerlo, hermano, cuando oramos por nuestra gente. Antes de comenzar, yo quisiera hacer unas preguntas que nos ponga a pensar a manera de reflexionar. ¿Cómo estamos orando por nuestra familia, hermano? ¿Cómo estamos orando por nuestros amigos, nuestros conocidos que no conocen a Cristo? O para irnos un poco atrás, ¿estamos orando por ellos? Como le decía, a veces más bien nos quejamos de ese personita que cómo molesta, cómo nos hace tiradero ahí afuera. ¿Cuántas veces oramos por él, por ella? Otra cosa, hermano, una pregunta: ¿te identificas con él, con ella, con su pecado? No digo que hagas lo que él o ella hace, no, pero ¿te duele verlo en esa condición a causa de su pecado? Una pregunta interesante. Algún día expliqué esto. ¿Cómo te diriges a Dios cuando oras por otros? ¿En persona singular o en persona plural? En unos minutos voy a explicar qué es eso. Si lo entendió, es ¿cómo oro a Dios por la gente a mi alrededor? Dios, te pido misericordia de ellos. ¿Cómo? ¿Oras así? ¿O cambiamos la oración y decimos: Señor, ten misericordia de nosotros? Nos hacemos uno con ellos. Nos identificamos, hermano, de que, mira, una cosa, si Guadalajara sufre, tú y yo sufrimos, ¿sí o no? Si Guadalajara es golpeada por la violencia, por un desastre natural, todos sufrimos, hermanos, todos vivimos aquí y nos toca a todos. Entonces yo creo que tendremos que pensar cómo hemos estado orando hasta hoy por nuestra gente, hermano. Y si oramos por Guadalajara, hagamos nuestra la necesidad, ¿sí?
Señor, perdónanos, porque como ciudad hemos hecho lo malo. Señor, perdónanos, porque como ciudad nos hemos alejado de Dios. ¿Sí? Así oraron Esdras, Nehemías, Daniel y muchos hombres a través de la historia. Que ellos como tal no hicieron eso, pero se hicieron parte con el pueblo y Dios tuvo misericordia por hombres y mujeres intercesoras. Así que, hermano, yo te invito esta tarde que pidamos a Dios que nos enseñe su palabra, ¿sí? Hay que pedirle, Espíritu Santo, háblame directo. ¿Le parece si lo hacemos? Y que lo que yo hoy necesito, hoy llegue. ¿Sí, amén? Vamos a orar, te invito. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo venimos delante de ti agradecidos porque siempre eres fiel. Tu palabra se cumple, tu palabra es verdad. Y hoy oramos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad y que podamos ser una iglesia de oración, una iglesia que sabe confesar su pecado delante de ti, oh Dios, una iglesia que es humilde, una iglesia, Señor, que se duele por el sufrimiento, por la condición de nuestra gente, una iglesia que poco a poco deja de quejarse y empieza a doblar sus rodillas, a clamar, a interceder por aquellos que no están orando, por aquellos que no te conocen. Te doy gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, nuestras visitas, bendíceles. Te daremos siempre gloria en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de los tiempos y de los pronombres y todo eso en el español, hermano, tenemos algo que llamamos la voz singular, ¿sí? Y hay una cosa que se le llama las personas. Cuando tú y yo estamos escribiendo, hablamos en persona y en número, ¿sí? La persona es primera, segunda y tercera persona, ¿sí? La primera persona es yo, ¿sí? Nosotros, es dentro de la primera persona, yo y nosotros. Pero yo, ¿cuántos son? Uno, ¿verdad? Entonces ese es el singular, ¿sí? Primera persona, singular, yo. Lo que vamos a ver primero es eso, el yo, ¿verdad? Si yo me voy acá, a mis notas, yo, ¿verdad? Vamos a hablar de la primera persona del singular. Más tarde vamos a hablar de la primera persona, nosotros, que es muchos, ¿verdad? Es plural, ¿sí? Entonces vamos en unos minutos a hablar del nosotros. Pero vamos a empezar a ver la historia y la oración de Esdras. Cómo Esdras oró primero hablando en primera persona, ¿sí? Como yo, ¿sí? Como persona única, ¿sí? Con estos cambios de la temperatura, hermanos, mi garganta como que le ha costado. Así que voy a estar ahora, hoy sí tomo agua. A veces nomás paseo el bote, ¿verdad? Y algunos me dicen, hermano, ¿le va a tomar o no? Bueno, sí le voy a tomar. Vamos a leer la escritura. Mira, Esdras 9:6. Ahí empieza la oración. Acuérdate lo que vimos semana pasada. Hay pecado en el pueblo, el linaje santo se ha corrompido. Cuando Esdras se da cuenta, dice, rasga sus vestidos, rasga su manto. Una angustia tremenda que contagia. Y dije, ahí en tu Biblia, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Cómo empieza Esdras su oración? Dios mío, Dios mío. ¿Cuántas veces en ese texto dice Dios mío? A ver, alguien dígame. 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Lo voy a leer otra vez. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, dice, ¿sí? 2 veces dice Dios mío. Es interesante ver que de verdad lo dijo 2 veces. Si tú y yo vamos al original, al hebreo,
vas a encontrar la palabra Elohim 2 veces. Están ahí 2 veces, conjugadas para la voz que estamos queriendo usar. Sí, pero 2 veces le dice, Dios mío, Dios mío. Mira, cuando en la Biblia, hermano, lo hemos dicho en alguna ocasión en los estudios bíblicos, cuando en la Biblia se repite una palabra, es algo importante. En el hebreo la repetición es énfasis, ¿sí? Es algo relevante. Acá a veces cuando alguien repite en el español, dice este ya no sabe qué decir y por eso repite. Pero en los escritos hebreos, la repetición significa que es algo muy, pero muy importante. Ahí en Isaías, creo que es capítulo 6, cuando Isaías tiene el encuentro con el Dios Santo, hay un canto que elevan a Dios y le dicen, Santo, Santo, Santo. Y es el único atributo de Dios donde se hace ese énfasis tan fuerte, Santo, 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 porque Dios es santo, hermano. Y si algo nos debe quedar claro es eso, que Dios es santo, ¿sí? Y que no hay otro como Él. Entonces mira, tú y yo podríamos decir hasta cierto punto, la manera como empieza Esdras a orar es un tanto egoísta porque dice Dios mío, no dice Dios nuestro, ¿verdad? Como Jesús nos enseñó a orar, ¿te acuerdas? Padre nuestro. Pero aquí Esdras no empieza Padre nuestro, empieza Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío. Quiero decirte una cosa, no es una oración egoísta, la vamos a estudiar, es una oración de un líder. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Un líder, hermano, que se va a identificar con el pecado de su gente y va a clamar a Dios por misericordia, por la misericordia del perdón. Esdras fue un líder, hermano, que honró a Dios en su tiempo. Y un líder que honra a Dios, hermano, el día de hoy, es uno que no solo está en los buenos momentos cuando hay fiestas, sino que también en los tiempos de quebrantamiento ahí está presente. Esdras es uno de ellos, hermano. Él le duele horrible saber que hay pecado en el pueblo. Hermano, que esto nos mueva, hermano, y vamos a tener varios domingos para hablar de esto. Que nos duela, hermano, feo de veras. Yo no sé si nos duele o no, hermano, pero de verdad, gente matándose entre ellos. ¿A poco no es algo horrible, hermano? Es algo tremendo, hermano, cómo se ha perdido el amor por el prójimo, el respeto entre hombres y mujeres. Es algo que duele, hermano, decir cómo esos valores que quizás nosotros de pequeños recibimos, hoy ya no hay nada de eso, hermano, en muchos lugares. Gloria a Dios por los padres que siguen enseñando valores, pero en muchos círculos esos valores ya no están, hermano. Y nos debe doler, hermano, porque se ha perdido esto. Un líder que honra a Dios se identifica, hermano. Y a propósito, quiero invitarte. ¿Quieres ser un buen líder? Te invito los jueves a las 6:30 por Zoom. Estamos estudiando cómo es un líder eficaz. Esa es nuestra serie ahorita que estamos llevando allá. Y mira, yo quiero que veas cuando la Biblia o en la Biblia encontramos Dios mío, tiene, digamos, varios significados o varias maneras en cómo los hombres de Dios expresaron eso. Así que vamos rápido por estos textos. Primera de Crónicas 21:17. Primera de Crónicas 21:17 dice la escritura así. En este caso es David. Y él dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal para estas ovejas. ¿Qué han hecho, Jehová Dios mío? Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Qué dijo aquí David? David se encuentra en un momento de estrés tremendo. El juicio de Dios viene a su pueblo por culpa de él. ¿Y qué le dice? Dios mío, no a mi pueblo, a mí, que sobre mí caiga. ¿Te das cuenta dónde usó esto? Dios mío. Entonces, vamos adelante. Mira, Salmo 3:7. Quiero que lo veas también.
Solo estoy resaltando algunos instantes en la historia de la Biblia donde se hizo esta expresión, Dios mío. David en otra ocasión clamaba a Dios por ayuda, y ahí en 3:7 de Salmos dice la Escritura: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Pero mira el clamor: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. ¿Sí? ¿Te das cuenta, hermano? Hay una expresión de desesperación, pero al mismo tiempo de confianza al Dios que le está clamando. ¿Sí? Otra más, tengo aquí 1 Reyes 3:7. La intención es que veas varios ejemplos, entonces vamos, 1 Reyes 3:7, dice la Escritura así: ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mi padre tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Otra vez, mira, esta es una oración que hace Salomón, un jovencito que le acaban de transferir el reino. Ahora él se va a encargar de toda la nación, una nación próspera que David la ha llevado a muy buen lugar, y ahora Salomón tiene que tomar las riendas. Y este jovencito clama a su Dios: Dios mío, ayúdame. ¿Cuántos de ustedes han hecho una oración así, hermanos? Que nos encontramos en una situación bien dura, decimos: Dios mío, ayúdame. ¿Cuántos lo han hecho? Yo lo he hecho muchas veces, ¿verdad? Y es que esta expresión tiene mucho significado, ¿sí? Vamos a otro ejemplo, Primera de Reyes 17. Hay una historia, Elías, una mujer viuda con un hijo, y este hijo se muere. Este hijo se muere. Imagínate el dolor de esta madre. Ella está hospedando a Elías en su casa y su hijo se muere, hermano. Y Elías, el siervo de Dios, va a su Dios para pedirle ayuda. Sí, velo ahí, 1 Reyes 17:21, que dice Elías: y Jehová oyó la voz, 21, perdón. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Imagínate, hermano, el tremendo clamor, el ruego que hacía Elías al ver a una madre llorando, desconsolada por su hijo que ha muerto. Por último, tenemos los ejemplos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puse 2 textos porque Salmo 22 hace eco en Mateo 27:46, cuando Jesucristo dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Te acuerdas? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesús también llegó a ese punto de estrés extremo donde Él clama al Padre, pero no le dice Padre, le dice Dios mío, ¿sí? Cuando vemos entonces, hermano, estos ejemplos, nuestra historia el día de hoy, hay algo común, un común denominador. Todos se encuentran en un momento de aflicción, de desesperación, hermano. Piensa en el ejemplo de Esdras. Él recibe una noticia: hay pecado en el pueblo. Mira, Esdras llega muy contento a Israel o a Judá, a Jerusalén. Trae muchas riquezas que colectó en Babilonia para el templo, lo entrega. Él viene bien contento, hermano. ¿Te acuerdas que Esdras era un estudioso de la Biblia y le gustaba enseñar? Entonces Esdras estaba, hermano, rebosando de alegría, porque todo lo que había aprendido ya lo estaba enseñando. Pero le llega esta noticia: Esdras, hay pecado en el pueblo. Y él, que sabe muy bien la palabra de Dios, hermano, él sabe que Dios juzga y viene juicio tremendo al pecador. Y cuando le dicen que hay pecado en el pueblo, ¿qué significa? Que viene juicio de Dios a este pueblo pecador. Entonces él le duele horrible, hermano, esto.
Una angustia invadió su corazón. Y esto, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Si no veniste, está la grabación. A rasgarse sus vestiduras, rasgar su manto. Esta estuvo más cruel, mire, arrancarse cabello, arrancarse barba. La semana pasada decía, ¿cuántos tienen barba hoy? Imagínense un jalón de barba que nos arranque la barba, hermano. Qué cruel, ¿verdad? La angustia tan fuerte que debió haber sentido este hombre para llegar a eso, hermano. El día de hoy, hermano, se ha menospreciado mucho esta expresión, Dios mío. No sé si tú lo has visto. En el inglés, ¿verdad? En algún momento el hermano Rogelio lo compartía, ¿verdad? Esta expresión en inglés ya es hasta muy común. Y se dice en cualquier contexto, para cualquier cosa. ¿Te das cuenta cómo se ha degradado el clamar a Dios? Decir, Dios mío. ¿Sí? Piensa, hermano, en tu trabajo, en la escuela, las veces que has escuchado Dios mío, ¿en qué tipo de situaciones? A veces es en burla, a manera de, no sé, algo perverso también, sucio, y usan estas expresiones. En la Biblia no significa todo eso que el mundo ha estado distorsionando, hermano. En la Biblia o en los tiempos bíblicos expresaba un clamor, una oración, un acto desesperado por obtener la ayuda del Dios soberano, hermano. Cuando alguien clama, Dios mío, él reconoce que es Dios, pero también que es su Dios. Y que sabe que si clama a ese Dios, Él es soberano, sí, Él está sobre todo, pero también algo bien precioso de nuestro Dios, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y yo creo que Esdras eso estaba creyendo cuando él dijo, Dios mío. ¿Sí? Lo siguiente que dice ahí Esdras, dice, confuso y avergonzado estoy para levantar, dice, mi rostro a ti. Le voy a leer 3 versiones aquí. Traducción Viviente dice, oh Dios, estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti. Dios mío, dice esta, perdóneme, una versión, traducción lenguaje actual, Dios mío, qué vergüenza, estoy tan confundido que no sé cómo hablarte. Palabra de Dios para todos, dice, Dios mío, me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti. Imagínate, esto que él dice es cierto, hermano, él se siente avergonzadísimo. Si vemos los versos antes, el 3 y 4, lo confirmamos. Él se siente muy mal, hermano, por el pecado de otros. Piense esto, por el pecado de otros. Esdras no se casó con una cananita, no. Fueron los de su pueblo. Él no lo hizo, hermano. Pero ve lo que él sentía en su corazón por su gente, hermano. Mi pregunta otra vez, hermano, ¿cómo estamos tú y yo reaccionando ante las desobediencias, las deshonras que el mundo está haciendo en contra de Dios? ¿Nos quejamos, los juzgamos o nos ponemos a orar que Dios tenga misericordia y que los quebrante, que Dios los salve? Como familia hemos hecho algo y lo practicamos cada vez que vamos a un restaurante, tratamos de hacerlo, oramos por la gente a nuestro alrededor, que Dios los salve, que Dios bendiga ese negocio, pero sobre todo que lo salve. Ha sido una experiencia muy bonita y creemos que Dios va a obrar y va a salvar a esa gente, hermano, porque duele, hermano, familias enteras, hermano, rumbo al infierno, ¿sí o no? Si no conocen a Cristo, si no aceptaron al Señor Jesús como Salvador, hermano, ese es su destino. Necesitan de Cristo, hermano, nuestras gentes. Mira, hay un pasaje en Salmos 40, 11 al 12, dice así la Escritura. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Este es el salmista David también. Él tenía esta expresión común, hermano.
Señor, me ha abrumado el montón, me han alcanzado mis maldades. No puedo ni levantar mi rostro. Y es que sí, hermano, cuando hacemos algo muy mal delante de Dios, la convicción de pecado nos debe causar demasiada vergüenza, hermano, delante de Dios. Gloria a Cristo, Él es grande en misericordia, ¿sí? Nos escucha y nos perdona si nos arrepentimos, ¿verdad? Pero hermano, esta oración que hoy meditamos, ¿cómo estamos clamando por nuestra gente, hermano? Esa gente que continuamente está desafiando la gracia, la misericordia de Dios, hermano. ¿Cómo nos sentimos delante de Dios por lo que está haciendo nuestra gente, hermano? Hermanos, somos mexicanos, amén, y amamos nuestro pueblo, o al menos eso decimos. Espero que sea de verdad, hermano. No hay país como México, hermano, de verdad. Somos un país muy bendecido, muy prosperado por la gracia de Dios. Muy privilegiados, por cierto. ¿Cómo clamamos, hermano, ante las decisiones que toman nuestras autoridades y que están lastimando cada vez más y más a nuestro pueblo? Hay muchas cosas buenas que están haciendo, sí, y damos gracias a Dios por ello. Y oramos que Dios les dé sabiduría y que hagan bien. Pero las malas decisiones duelen, hermano. Esdras sintió un gran dolor por su gente, hermano, y esto lo llevó a expresarlo visualmente. La gente a su alrededor vio su dolor, pero no solo se rasgó las vestiduras, también se puso a clamar, hermano. Se puso y oró, hermano, y vamos a tomar varias semanas para estudiar esta oración. Yo quiero irme al siguiente paso en la oración de Esdras. Primero dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Y observa el cambio de la expresión. Porque nuestras iniquidades, ¿notaste? Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Notaste un cambio? En el primero decía Dios mío, pero ahora dice nuestras iniquidades, nuestra cabeza, nuestros delitos. Entonces nos estamos dando cuenta que Esdras no es un egoísta, ya se hizo uno con su pueblo, con su gente, hermano. ¿Sí? Voy a leerle un comentario, dice: ¿alguna vez has escuchado a alguien hablar del pecado y has tenido la sensación de que está abordando los pecados de otro y no reconociendo los propios? Hay mucha gente que critica, ¿verdad?, los males de todos menos el de sí. Aquí en la oración de Esdras no está pasando eso. Observa cómo empieza su oración. Él empieza de manera singular, dice: me levanté y oré y dije, Dios mío. Pero luego cambia a la primera persona del plural, o sea, nuestras iniquidades. Esdras parece reconocer que, aunque su pueblo es el que ha pecado, se han casado con las cananeas, él es tan culpable ante Dios como cualquier persona en su pueblo. Aquí no hay presunción, lo que sí hay es indignación por el pecado. Hay un reconocimiento de lo devastador que es el pecado, hermano. Pero cuando Esdras ora así, o cuando vemos esto, tú te das cuenta que Esdras no se está exaltando así, ¿sí? Y vamos a estudiar la oración con calma, hermano. Hoy solo es un versículo. Y vamos a darnos cuenta que Esdras no es un egoísta, al contrario, él está clamando por su gente. Y él siente que si, él hace propio esto, de que si el juicio de Dios viene sobre su gente, a él le toca también sufrir, ¿sí? Y así es, hermano. Si nuestra ciudad sufre las consecuencias del pecado, las malas decisiones, tú y yo sufrimos, hermano. De una u otra manera vamos a sufrir. John MacArthur explica que Esdras está mostrando algo bien importante de todo líder espiritual, hermano: identificarse con su pueblo.
considerándose a sí mismo como pecador junto con su pueblo. A partir de este texto tú vas a ver el resto de la oración. Esdras se identifica con la gente, con su pueblo. Y aquí, para terminar, hermano, usa dos metáforas. Sí, vamos a ver otra vez. Esdras 9:6, la segunda parte. Dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y dice, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Dos metáforas. La primera metáfora es, nuestras iniquidades, dice, se han multiplicado sobre nuestra cabeza. ¿Sí? ¿Has escuchado esa expresión? Me tiene hasta la coronilla, ¿verdad? O algo así dicen, ¿verdad? Es que ya está colmándole la paciencia. Pues aquí fue más arriba, hermano. ¿Sí? Dice multiplicado, dice se han multiplicado, o sea, muchas ofensas a Dios, hermano. Nos habla de número, ¿sí? Piensa por un momento esto. Si tú y yo enumeráramos los pecados que cometemos por día, nos asustaríamos, ¿a poco no? Ofendemos al Señor a cada rato, hermano. Pero imagina lo siguiente, multiplícalo por los miles de habitantes que hay en Guadalajara. Es algo espantoso, hermano. Necesitamos orar, hermano, por nuestro pueblo. Porque mucha gente no le está pidiendo perdón a Dios y están haciendo cosas horribles, cada vez más horribles. Tú y yo necesitamos pararnos en la brecha y empezar a clamar que Dios tenga misericordia. Y que esos corazones conozcan a Jesucristo y dejen de hacer eso. Y nosotros también dejemos de pecar, ¿verdad? Si nosotros pecamos, hermano, imagínese a alguien que no conoce a Cristo, peor. ¿Sí? No tiene temor de Dios. Nuestra gente, hermano, necesita de Dios. Dice aquí, sobre nuestra cabeza se han multiplicado nuestras iniquidades. Lo siguiente que dice, nuestros delitos, dice, han llegado o han crecido hasta el cielo. La primera parte, multiplicados, nos habla de que son muchos, pero la segunda parte nos dice, han crecido hasta el cielo, o sea, son grandes los pecados. Sabemos que no hay pecaditos o pecadotes, son pecados y ya, ¿sí? La traducción en lenguaje actual dice, nuestros pecados son tantos que si los pusiéramos uno sobre el otro llegarían hasta el cielo. Palabra de Dios para todos dice, nuestra culpa llega hasta el cielo. La altura o el alcance hasta el cielo nos habla de que son grandes, hermanos, los delitos. Hermanos y hermanas, el pecado es horrible. Es cuantioso, o sea, es mucho, es grande. Dice la Escritura, ¿verdad?, que el pecado hace división entre Dios y nosotros. ¿Sí? El pecado, ¿sabes qué hace, hermano? La Escritura lo dice ahí en Isaías 59:2, hace ocultar el rostro de Dios para no oír nuestra oración. El pecado estorba nuestras oraciones, hermano. Por eso al principio, en tiempo de oración, estábamos orando, hermanos, que Dios nos perdone y tenga misericordia, porque el pecado estorba nuestras oraciones. Si hay oraciones que no están siendo contestadas, una de las cosas que mínimo deberíamos empezar a hacer ya es decirle, Señor, examíname qué hay en mí, qué hay en mi casa, qué hay en mi familia que te está ofendiendo y que necesita ser arreglado. Sí, hermanos, créeme. Dios tenga misericordia, hermano, de nuestra gente, nuestras familias. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, hermanas? ¿Nos vamos a rendir hoy al Señor confesando nuestro pecado y pidiendo de su misericordia? ¿O nos mantendremos pasivos y egoístas? Porque a veces nuestra actitud es queja, crítica ante el que está haciendo mal, pero no oramos por él. En una ocasión el Señor ministró muy tremendo nuestra vida, nuestra familia. Sufrimos una serie de problemas y con gente de alguna manera que causaba mucho conflicto. Y nos quejábamos, ¿sí?, aún delante de Dios. Y el Señor nos dijo, ¿quién está orando por ellos? Nos quebró feo eso, hermano. Y cambiamos nuestra oración. Empezamos a orar por ellos. Y Dios empezó a obrar. Y las cosas empezaron a cambiar. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces hay que cambiar la queja por la oración. ¿Le parece?
Hay que hacerlo, hermano. Las cosas van a cambiar si tú y yo nos ponemos a orar por ellos, ¿sí? Clamamos a Dios. Media hora. Me falta la conclusión, ¿sí? Entonces denme 5 minutos, ¿sí? Terminamos. Hermanos, si hoy vivimos, si hoy tú y yo estamos vivos y la ira de Dios no se ha derramado con todo, o todo lo que vemos en el Apocalipsis que está por suceder, no ha sucedido, no es porque Dios retarde su promesa. Según algunos dice la Escritura, lo tienen por tardanza. Sino que Dios es paciente, hermano, para con nosotros. No con ellos, con nosotros. Amén. ¿Te das cuenta? Lo escribió Pedro. Dios es paciente con nosotros porque estamos incluidos en los pecadores. También somos pecadores. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y no nos olvidemos lo que sigue diciendo Pedro en ese mismo texto, 2 Pedro 3:9. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, hermanos, en el cual dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese día viene pronto, hermano. ¿Estamos preparados para ese día? No pensemos hoy en los que estamos aquí o en ti mismo, hermano. Hagamos una extensión en nuestro círculo e incluyamos a nuestra familia que no es creyente, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos y toda persona que Dios nos conceda conocer en esta vida, hermano. Hagamos un compromiso de orar por ellos, hermano, que el Señor les salve, ¿sí? A ese lugar donde te encantan los tacos, ora por el taquero, que Dios lo salve, ¿sí? Ora por la gente que va ahí, hermano, que Dios tenga misericordia, porque necesitan de Cristo, hermano. Hoy es el día, hermano, de rendirnos ante Dios y pedir misericordia por nosotros. No los que estamos hoy aquí en este lugar, como pueblo, Guadalajara, ¿sí? Jalisco, México. Recordemos, hermano, que la gente afuera no está orando, hermano. No está intercediendo, mucho menos pidiendo perdón a Dios. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres, hermano, que se paren en la brecha y que hagan vallado. Gente que le diga a Dios, heme aquí, Dios, yo intercedo por esta gente. Que tú y yo, hermano, seamos esos intercesores, amén. Que tú y yo seamos esos intercesores que nos humillamos ante Dios y clamamos por nuestro pueblo, hermano. Porque vaya que lo necesitamos. ¿Sí, amén? ¿Me ayudas a orar? ¿Oramos juntos? Vamos orando por nuestra gente, hermano. Padre, delante de ti venimos, Señor, con un aprendizaje, Señor. Tú eres soberano, tú eres Dios justo, Dios fiel, tú eres maravilloso. Nosotros, Señor, fallamos, somos pecadores, Señor. Señor, como pueblo te hemos ofendido una y otra vez, nuestra gente, Señor. Y ahí estamos nosotros incluidos, como pueblo mexicano, Dios. Hemos hecho cosas que han deshonrado tu nombre, Dios. Hemos corrompido el derecho como pueblo. Hemos distorsionado la verdad, Dios. Hoy te pedimos perdón. Hoy, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, clamando, Señor, por misericordia. Señor, nuestro pueblo sufre. A lo largo y ancho del país, Señor, mucha gente está muriendo por injusticias, por violencia, por descuidos, por inmoralidades, por pleitos. Señor, ten misericordia y perdónanos. Hemos pecado como nación. Y Señor, llevándolo hoy a nosotros también como iglesia también hemos fallado, Dios. Porque muchas veces en lugar de orar, de clamar por nuestra gente, nos quejamos, los juzgamos, los condenamos, cuando no fue el trabajo que tú nos diste.
Tú nos dijiste que eleváramos oraciones, rogativas, acciones de gracias por todos los hombres y no lo hemos hecho. Perdónanos, Dios. Hoy, Señor, nos rendimos como iglesia, cuerpo de Cristo. Pedimos tu misericordia. Y yo quiero dirigirme a usted hoy. Si usted no conoce a Jesús, hoy le puede conocer. La situación que usted está viviendo es muy probable que sea consecuencia de decisiones de usted o anterior a usted, sus padres quizá. Y hoy sufrimos consecuencias del pecado, de la falta de otros y también la nuestra. Hoy yo quiero invitarte a ti que nos acompañas. Ven a Jesús y que tú puedas también cumplir el propósito de Dios para tu vida y ser de bendición ahí donde estás. Hagámoslo juntos como lo hemos aprendido. Dile al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, que te necesito. He fallado, he fracasado en mis intentos de ser mejor. Solo tú puedes, solo tú eres poderoso. Hoy te pido perdón, me arrepiento de mis pecados. Y dile, hermano, amigo, creo en ti, Jesús. Creo que tú vives y que tú diste tu vida por mí. Y me comprometo a seguirte. Sé mi Señor de ahora en adelante. Y como iglesia nos comprometemos a orar por nuestra gente, a pedir la misericordia tuya, oh Dios, para con ellos, nuestra gente, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo.